Gracias, hermano. Amén. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo juntos, Señor, en tu presencia. Y, Señor, queremos seguir recibiendo lo que tú tienes para nosotros. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a poder captar cada momento de lo que tú has hablado en esta reunión y lo que nos seguirás hablando ahora por tu palabra escrita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. En esta mañana quiero que consideremos juntos, queridos, el hecho de que desde el principio de los tiempos Dios ha querido habitar en medio del ser humano, en medio del hombre y en el hombre. ¿Sabe que cuando digo hombre me estoy refiriendo también a la mujer? Y en la palabra del Señor tenemos marcado un periodo casi de 6.000 años, donde de pronto, inclusive con el tiempo que estamos viviendo hoy, que como podría decir, de calendario bíblico, podría por decirle así. Y sabe que Dios a través de todos estos tiempos ha mostrado y ha determinado que Él quería habitar y que Él quería tener lugar en medio del corazón del ser humano. Y que donde Él estuviese, aseguraba la gloria de Dios, y donde Él estuviese, aseguraba su presencia fiel ahí. Y sabe que en el principio de los tiempos, Dios hizo levantar al pueblo de Israel un lugar que se llamaba el tabernáculo, que usted ha escuchado en el libro de Éxodo y en los otros libros, en los primeros 5 libros de la Biblia, que nos dan detalle de que fue levantado un tabernáculo en medio de las tribus cuando el pueblo andaba por el desierto. Era un tabernáculo que servía como referencia para que el pueblo pudiese tener conexión con Dios. Ahora vamos a estar mirando dentro de un momento un poquito más exhaustivamente, pero con el tiempo ese tabernáculo quedó ya ahí abolido y fue levantado un templo, el templo de David, que en realidad lo levantó Salomón su hijo. Después con los años fue levantado y reconstruido este templo porque había sido destruido por el enemigo. Y fue Artajerje el que también en el tiempo de Artajerje, cuando fue levantado nuevamente el tabernáculo, siempre queriendo Dios, el templo, siempre queriendo Dios que el ser humano tenga conexión con Él y que el ser humano se acerque a Dios mismo. Con el tiempo, aún también de que este templo que había sido levantado en el tiempo de Artajerjes fue destruido. Y sabe que 20 años antes de que viniese Jesús a la tierra, fue reconstruido lo que era el templo de Herodes, preparando todo para que pudiese venir Jesús a la tierra y que ya hubiese esa referencia y todo lo demás. Les doy así un pantallazo y a grandes rasgos porque no me quiero detener en este tema específicamente, pero sí quería hacerles una introducción para poder captar un poquito más. Y quiero que veamos en esta mañana, para que usted tenga una idea más o menos, a mi secretaria, si me apaga por favor la luz. Gracias. Fíjense ustedes, este era el tabernáculo inicial, este era el tabernáculo. Y entonces ahí podemos ver las características que tenía a grandes rasgos, donde se ofrecía el incienso y todo lo demás. Aquí entraba la gente y aquí se ofrecía el incienso, se ofrecía lo que era el sacrificio. Después el sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, que es lo que está cubierto. Seguimos. Fíjense ustedes, aquí está el tabernáculo en una mayor descripción. Aquí está la entrada y después tenemos la descripción y ahí está el lugar santo y el lugar santísimo. Las tribus, había 3 tribus de este lado, 3 de un lado, 3 de otro y 3 de otro, cubriendo, como quien dice, protegiendo el tabernáculo. Pero yo quiero que se fijen en esta línea divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar estaba, que era el lugar santo y el lugar santísimo, estaba dividido por lo que era el velo. El velo que ahora vamos a entrar a ver un poquito más en detalle. Pero quiero que vayamos al otro vídeo, por favor. Fíjense usted, este era el velo que dividía. Tenía unos querubines bordados. Fíjense ustedes, era una obra específica y una obra especial, trabajada. Y no sé si hay, a ver si no podemos... Ajá. Quiero que me acompañe a leer en Éxodo 26, 31 y 35, y si me enciende, por favor. Después te pago a fin de mes por encender y apagar la luz. Bueno, en Éxodo 26,
31 al 35 dice así la palabra del Señor. Permítame que vaya un poquito rápido por la hora como avanzamos. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, cuyos capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Hasta ahí. Fíjense ustedes que hace descripción de lo que era el velo y cómo era el velo. Dice que el velo tenía ciertas características y tenía ciertos colores. Y como la palabra del Señor, lo que estaba, el Señor lo hacía todo con un propósito, y quería que el pueblo llegase a entender que aún aquellos detalles que Dios estaba dando en su palabra eran reflejo del propósito y de lo que Dios tenía por delante para el pueblo del Señor. Cuando está hablando de azul celeste, la palabra nos está mostrando que de pronto había un cielo, había un poder de resurrección en Jesús como siervo de Dios. Cuando nos está hablando de púrpura, nos está hablando de que era un color que llevaban los reyes, y nos está hablando de lo que era la dignidad del rey, y nos estaba hablando como un reflejo realmente de lo que sería Jesús. Nos está hablando y se está refiriendo al majestuoso Rey que iba a ser Cristo Jesús. Cuando está hablando de pronto de color carmesí, se está refiriendo a lo que era el sacrificio y la sangre que un día vertiría Cristo Jesús por amor a la humanidad. Cuando está hablando de lino fino y torcido y ahí trabajado, está hablando de la justicia de Jesús como Hijo de Dios. Y usted me va a decir, ¿y usted, pastora, de dónde saca todo eso? De la palabra del Señor. Y ahora vamos a leer un poquito más adelante. Fíjese usted que el tabernáculo, como le estaba mostrando, el tabernáculo de Israel estaba dividido en esas 2 habitaciones. Y de pronto podemos ver que ese espeso velo, tan fuerte y tan tremendo y tan denso, y sabe que ese velo era el propósito que tenía, era que las personas entendiesen que ninguno, que cualquiera no podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año para ministrar y para estar ofreciendo ahí ofrenda especial al Señor. Pero la gente del pueblo no podía entrar ahí. La gente del pueblo tenía que quedarse en el atrio, antes, en el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué? Porque Dios es santo y la presencia del pecador y del pecado no podía entrar ahí. ¿Sabe que con el tiempo este mismo velo o el trabajo, no este mismo velo, pero el mismo trabajo lo encontramos puesto ahí en el templo de Herodes? Y sabe que había un velo que también separaba el lugar santo y el lugar santísimo ahí en el templo de Herodes. Y ese velo, dice el historiador Josefo, que era tan fuerte, que podía llegar a ser tan fuerte, que dice que inclusive podía llegar a tener como un espesor muy grueso. Y sabe que él decían que inclusive caballos atados por ambos lados no podrían romper el velo de la densidad y de la espesura que tenía. ¿Por qué? Porque era un trabajo primoroso, enseñando que el ser humano no podía acercarse ahí al lugar santo. Inclusive si alguien entrase, osase entrar a ese lugar sin ser el sacerdote, sabe que podía ser muerto ahí mismo. ¿Por qué? Porque era un lugar que solo estaba reservado para el sumo sacerdote, porque ahí estaba la presencia de Dios mismo. Queridos, en la palabra del Señor, y ahora se lo busco yo, no lo busque usted, pero dice la palabra del Señor en Mateo 27, dice: he aquí el velo del templo se rasgó
abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando está diciendo esto, la palabra del Señor se está refiriendo al momento preciso, cuando Jesucristo parte, cuando Jesucristo muere. Cuando Jesucristo está en la cruz y es ofrecido ahí por el sacrificio vivo, y está ahí en esa actitud doliente, y está muriendo, y está partiendo poco a poco todo su ser, y sabe que por amor a la humanidad. Y en ese momento cuando Jesús muere, dice que el velo en el templo es rasgado. Ese velo que decían los historiadores, y Josefo, que era un historiador en aquel entonces, decía que ni la yunta de varios caballos podrían romper. Milagrosamente, cuando Jesús muere, cuando expira Jesús, de pronto el velo es roto. Y sabe que lo más tremendo de todo es que con un simbolismo específico y tremendo, el velo no es roto de abajo hacia arriba, para que la gente no pudiese pensar que alguien había entrado y lo había roto, porque Dios sabe cómo hace las cosas y los conoce, y sabe cómo es el ser humano, y sabe cómo somos de suplicaces, y sabe cómo somos de revueltos. Entonces Dios hizo las cosas de forma primorosa, y Dios rompió el velo de arriba hacia abajo. Cuestión de que se supiese que no había sido mano humana la que lo había hecho, que había algo mucho más superior a una mano humana que lo había hecho. Queridos, cuando de pronto nosotros pensamos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10, y ahora sí le pido que me acompañe, en Hebreos 10, estoy tratando de compartirle lo más pronto posible y con la claridad que el Señor me permita o que yo pueda transmitirle. Porque, querido, es tan importante el saber a qué nos referimos cuando estamos hablando acerca del velo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10, capítulo 10, comenzando desde el versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿de qué? Su carne. De su carne. O sea, a través del velo, esto es de su carne. O sea, su carne era el velo. Y fíjese usted lo que dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué cosa? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Queridos, fíjense ustedes que cuando estábamos diciendo nosotros, que le estaba yo comentando, que cuando el velo fue roto, cuando Jesús expiró, ¿sabe qué? Había una costumbre judía que cuando un padre estaba en el lecho de muerte de su hijo y su hijo, primer hijo y único hijo, expiraba, moría fatalmente, sabe que el padre acostumbraba a tomar las ropas de su hijo y a romperlas en señal de decir, aquí mi primogénito ha muerto. Mire usted qué tremendo, era una costumbre judía. Cuando Jesús expira, el padre rompe el velo como diciendo una señal, esta es señal de que es consumado. Mi hijo ha entregado su vida por amor a la humanidad. Mi hijo ha desgarrado su vida propia por amor al ser humano. Queridos, pienso en esto y se me pone la piel de gallina, en tanto amor y tanta misericordia de parte de Dios. Entregar a su propio hijo en un sacrificio pleno, en un sacrificio vivo por amor a cada uno de nosotros. Queridos, cuando de pronto dice la palabra del Señor que realmente dice, fíjese usted que dice que el velo era la propia carne. Cuando está hablando esto, está hablando que Cristo Jesús murió por amor a ti y por amor a mí. Que fue un acto no de hombre, inclusive no fue un acto en que el hombre se acercase a Dios, sino que Dios se acercó al hombre. Dios se acercó al hombre. Hermanos, semejante amor, y sabe que tantas veces nosotros pisoteamos el amor del Señor. Teniendo ya que estar
tal vez funcionando y sirviendo al Señor y teniendo que estar buscándole a Él como Él desea, y semejante amor y nosotros lo pisoteamos y no lo tenemos en cuenta. Le demandamos tanto al Señor: Señor, dame esto, provéeme lo otro, haz aquello, muévete, Señor, mira. Y nosotros, ¿qué estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando la primicia de nuestro corazón? ¿Le estamos dando realmente a Él nuestro tiempo? ¿Le estamos dando a Él realmente nuestro primer amor al Señor? ¿Qué le estamos dando? Y sabe que esto no vale decir, oh sí, Señor, y rasgarse las ropas, permítame la expresión, en un culto. Esto es algo que es una actitud que cada día debemos ganar. Cada día renovar mi amor hacia el Señor. No por obligación, sino por amor al Señor. Porque Él me amó primero. Él me amó primero. Querido, como un padre, Él ofreció a su Hijo en sacrificio vivo por amor a ti y por amor a mí. Sabe que el velo fuese roto es la misma gracia viniendo al ser humano. Es la misma gracia de Dios viniendo al ser humano. Es Dios tomando la iniciativa. No esperando que el ser humano nos acercásemos, porque el ser humano nunca lo hubiese hecho. No había medios para crear, para acercarnos a Dios. Pero Dios toma la iniciativa y dice, yo voy a ellos y creo la posibilidad para que ellos encuentren salvación. Para que una vez que mueran, sepan que tienen una vida eterna a dónde ir y tengan unos brazos en donde refugiarse. Queridos, realmente la palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo Jesús murió, su carne fue rasgada y abrió un camino para que el ser humano pueda entrar a la misma presencia de Dios. Abrió un camino para que tú y yo ya no tengamos que permanecer en el atrio, ni recluidos a la entrada, sino que podamos entrar a la presencia misma de Dios y gozarnos en la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás disfrutando de lo que es la presencia de Dios? ¿Tú estás disfrutando de lo que es la presencia de Dios? ¿Estás disfrutando de ese privilegio que es gozarte y vivir en la presencia de Dios? ¿Sabe que cuando yo voy a mi casa hoy, al mediodía, yo no entro en mi casa y digo yo, permiso, Ni entro, cuando voy al baño digo, permiso, voy a usar el baño. Ni cuando voy a la cocina, permiso, voy a usar... No, es mi casa. Yo me muevo en mi casa por donde yo quiero y voy donde yo quiero. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y si el Señor hace morada en mi vida, Él tiene derecho a moverse y a hacer lo que Él quiera por donde Él quiera. Y mis decisiones son ahora del Señor. Mis pensamientos son ahora para el Señor. La primicia de mi corazón es para el Señor. Y cuando estoy diciendo que Él se fue rasgado el velo, su propia carne ofrecida en sacrificio por amor a ti, por amor a mí, para abrirnos una entrada, para entrar a la misma presencia de Dios y ya no tener obstáculos, ni que venga otro a ofrecer sacrificio por mí, estoy diciendo que el gran amor de Dios lo ha hecho posible. Que a través de Jesucristo yo pueda encontrar todo en Dios mismo. Puedo encontrar todo. Querido, la palabra de Dios dice en Hebreos 9, dice unas hojas anterior, en Hebreos 9, 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Cuando está diciendo esto, se está refiriendo a la primera parte del tabernáculo, aquella historia que había, no historia, se lo digo en sentido figurado, pero algo tan real, como era el tabernáculo del pueblo de Israel, que era que solamente podían entrar realmente, querido, que estaba ese tabernáculo ahí levantado, pero el hombre y la mujer no podían entrar con libertad a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era pecador y los animales que ofrecían no llegaban a justificar lo que era su pecado. Lo hacían por un momento, pero volvían a caer. Lo hacían por un momento y volvían a caer. Lo hacían por un momento, pero volvían a pecar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los animales no llegaba a ser suficiente para que de pronto este hombre fuese justificado para siempre. Pero cuando vino Cristo Jesús,
hubo un sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio fue el que abolió el anterior, el primer tabernáculo de llama. ¿Por qué? Porque fue necesario que un nuevo pacto fuese hecho, un pacto de redención. Y a partir de ese momento fue abierto un tiempo nuevo para cada uno de nosotros. A partir de ese momento, tú y yo no tenemos que pedir permiso a nadie para entrar en la presencia de Dios. Tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios. Porque a veces es más fácil quedarnos delante del televisor y no dormirnos y venir a la iglesia y dormirnos. Toco el violín de vez en cuando. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquel gozo de la salvación, aquel disfrutar de la salvación de Dios para mí, ya no estará. ¿Por qué me cuesta tanto ir a orar y tener mi tiempo a solas con el Señor? ¿Será que de pronto hay un velo que está interponiéndose entre Dios y yo? No, el velo ya no está. Es que mi carne está ahí, pero el camino está abierto y yo puedo disfrutar. ¿Por qué me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Será que hay un velo que está ahí? No, es que mi carne está ahí, pero en la presencia de Dios hay libertad y yo puedo encontrar restauración, sanidad en mi vida. Queridos, ha sido abierto un camino a través del velo rasgado y ese mismo velo ha sido el cuerpo de Cristo Jesús, que por amor fue rasgado, se entregó para que tú y yo podamos disfrutar un tiempo nuevo en el Señor. Cuando vemos que el velo fue rasgado, podemos decir, queridos, que este es el camino que lleva al Padre. Podemos decir que es la conclusión del viejo pacto a un nuevo pacto. Podemos decir que la separación que dividía y que estaba ahí y que impedía que llegásemos al Padre ha sido quebrada, ha sido destruida para que podamos tener libertad y entrar en la presencia de Dios. Podemos decir que aquella herencia que teníamos de Adán, de pecado y de todo lo que viene implícito en esto, que de pronto es anulada para poder comenzar a gozar un tiempo nuevo con Dios. Podemos decir que ya no hay pretexto para que podamos gozarnos en la presencia de Dios. Podemos decir que realmente Dios ha hecho algo tan especial para que tú y yo no seamos más del montón, sino que podamos tener una vida entera y vida en abundancia en el Señor. Queridos, cuando Cristo Jesús murió, expiró y el velo fue roto, fue abierto delante nuestro una vida de abundancia. Una vida de bendición, una vida de provisión, una vida de victoria, una vida de paz, una vida de gozo. Yo me pregunto, ¿estamos disfrutando de eso? Una vida de restauración de matrimonios, una vida de restauración de familias, de restauración interna, de sanidad en mi corazón. ¿Y estamos disfrutando de eso? ¿O lo estamos haciendo solamente en los bordes? Algunos todavía permanecen en los atrios, cuando hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Ha sido abierto un camino, queridos, para que podamos entrar a la misma presencia de Dios. Cuando yo le decía al principio del culto que muchas de las personas se acostumbran en las iglesias a orar solamente de domingo en domingo, a simplemente orar, oraciones de rapidez. ¿Sabe que cuando en estos días yo pensaba en algún detalle, una conversación que había oído, que de desayunar o de mientras estamos desayunando a la disparada así, o mientras vamos en el bus yo voy teniendo el devocional? Yo digo, si Dios nos respondiese así a nosotros, ¿qué piensas tú? Que nos responda a las disparadas así. Oh, Padre, te estoy pidiendo esto. Sí, hija, a ver, voy a ver si tengo tiempo y si puedo, ¿vale? Y chao. ¿Qué pensaríamos? ¿Y por qué nosotros exigimos tanto y damos tan poco? Claro, esto debe pasar por mi casa nada más. Queridos, somos privilegiados. El Señor nos ha dado algo tan tremendo y el velo ha sido roto para que tú y yo tengamos libertad a la misma presencia del Señor. Queridos, que no escatimemos en alabanza al Señor, en gratitud por esto que Él ha hecho. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, tenemos que ser conscientes que Dios es santo. No nos podemos acercar de cualquier forma. ¿No será eso que a veces no nos acercamos tanto al Señor? Otra vez toco el violín. ¿Por
Porque a veces puede ser que tú y yo estemos con esa conciencia, no están andando bien las cosas. Y si me pongo a sola con el Señor, me voy a sentir re largo. Nos sentimos hasta con vergüenza. ¿No te ha pasado? Así es sí, así es no. Sí. Y pasa. Y el enemigo puerco y cochino, en lugar de decirnos, ve a la presencia del Señor, que Dios te restaura la pareja, Dios te levanta, nosotros seguimos nuestro orgullo. No. Y corcoviando. Yo siempre les cuento a ustedes que mi pastor decía que el padre, cuando se enfadaba, los hermanos de mi pastor andaban por ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, iban a jugar al fútbol, venía, y el padre decía, vengan que quiero hablar con ustedes, y nada, se iban a jugar al fútbol así. ¿Qué pasaba? A la noche cuando llegaban, era doble, porque lo que habían desobedecido, más todo el día dando vueltas para no recibir la amonestación. Y entonces cuando recibían a la noche, recibían el doble. En cambio dice que mi pastor, él dice que apenas el padre decía, vení aquí, vamos a arreglar, él iba y entonces el padre le regañaba un poco, le daba un sermoncito y ya él se iba a jugar tranquilo. Y los hermanos andaban dando vueltas y vueltas y vueltas por ahí. Y cuando caían a la noche, caían por 3 o 4 veces más. Y ellos decían, ¿cómo tú andas enseguida tan contento? Ah, vayan primero enseguida y arrepiéntanse, decía él. Y nosotros nos pasa igual. A veces damos vuelta y vuelta y vuelta. Pero la cuestión es ir pronto a los brazos del Señor, porque si no es tiempo que perdemos y el enemigo aprovecha y gana. Y siguen las heridas, siguen los dolores en el corazón, siguen las raíces de amargura. Queridos, mira, nosotros tenemos algo tan tremendo, hermanos, que tenemos que ser conscientes y valorar lo que tenemos. Y no solo nosotros, sino comunicarles a otro que ha sido abierto un camino para que pueda entrar a la presencia de Dios. Debemos anunciar el Evangelio a otros para que otros gocen el beneficio de gozar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay obstáculo entre Dios y el ser humano ahora. Jesucristo mismo se ha ofrecido como vínculo porque Él dijo, yo soy el camino y la vida. Yo soy el camino. No lo es Mahoma ni lo es. No, yo soy el camino. Y cuando está hablando del camino, yo he abierto camino para que pasen y gocen de lo que hay para ustedes. Porque están viviendo como por dioseros, podría decir casi. Y no lo digo por ustedes porque están viviendo, sino me incluyo yo porque vivimos como por dioseros, cuando podemos vivir como hijos del reino. Porque vivimos como mendigos, cuando podemos vivir como gente que realmente tiene tanto en el Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice y nos habla que hay bendiciones para gozar, nos está diciendo que tú y yo podemos disfrutarlas. Y no solo nosotros, sino abrir nuestra boca para que otros conozcan la verdad del Evangelio. Queridos, nosotros ¿sabes qué? No abrimos, como siempre les digo, no abrimos tanto la boca anunciando el Evangelio porque valoramos poco lo que tenemos. Mire, yo quiero que veamos algo más que está a continuación de esto. A ver, ¿lo conocen a esto? Tranquilas, hermanas, tranquilas. Que nuestros hombres en la iglesia Fuente Divina son más guapos todavía. Seguimos. ¿Y a Bueno, ¿y a Seguimos. ¿Y a muchacha? Claro, porque ustedes son viejas, pero pregúntenle a las chicas, digo, porque ustedes son mayores, pero pregúntenle a las jóvenes, a las chicas jóvenes, va a ver cómo, bueno, nada. Bueno, seguimos. ¿Sabes una cosa? Ellos no saben que tú existes. Tú te mueres. John Clooney no sabe que yo existo. Ni me trae el café. Como la propaganda. Nada. Pero tengo que hacer yo el café. Que no me traen el café. Porque no sabe que existo. Claro, hasta que me conozca. Pero bueno, por ahora no me conoce. Y a ti tampoco, dice que y a ti no te da ilusión que tampoco ninguno de estos te conoce. Ellos no saben que tú existes. Fíjense ustedes un poquito más. Y tú los idolatras.
¿Eh? Posiblemente algunos decimos, no, idolatrar no, pero ¡guau! ¡Guau! Digamos que quitamos la palabra idólatra, porque algunos dicen, ¡ay, no! Pero se nos cae la baba y las ideas cuando lo ven. ¿Sí o no? Y algunos dicen, ¡ay, Señor, espíritu de transformación sobre mi marido, sobre mi mujer! Y nada, y ora y no pasa nada, pero bueno. Pero fíjense en usted, ¿seguimos? Hay alguien que sabe cuántos cabellos tú tienes. Y sin embargo, tú le ignoras. Si tú crees y amas a Jesús y en Jesús, comparte a otros acerca de él. Amén. Gloria a Dios. Queridos, nosotros de pronto reparamos tanto en otras cosas y tan poco en la vida que el Señor tiene para nosotros. Él ha abierto un camino para que tú y yo lo disfrutemos y para que tú y yo enseñemos a otros a disfrutar. No es cualquier cosa, es un camino que Él ha preparado a través de su carne misma, de su cuerpo mismo, como ofrecimiento por nosotros. Por eso que tantas veces mancillamos y pisoteamos lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el sacrificio de Cristo hacia nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que acercarnos plenamente convencidos de que hay en nosotros, de que pedimos perdón de nuestros pecados y que pedimos ahí al Señor que nos restaure. Y nos acercamos convencidos que el Señor para nosotros es importante y que valoramos el sacrificio tan grande, tan tremendo que Él ha hecho por amor y que lo valoramos y que valoramos lo que Él ha hecho por nosotros. Y en esta mañana, querido, es importante que al acercarnos a la mesa podamos reconocer el sacrificio que Él hizo, rompiendo Dios mismo el velo para que nosotros podamos tener entrada en una etapa nueva, en una presencia nueva con el Señor. No eres cualquier cosa, eres hijo del Rey. Y Él ha preparado camino para ti y para mí, para que gocemos y para que le hagamos gozar a otros anunciando la verdad. Cuando hablamos de Mateo, se trata de eso, un hogar Mateo, donde tú puedas anunciar a otros que tú has conocido la salvación y que tú quieres que otros se salven del infierno y tú quieres ofrecerles la vida eterna. Cerramos nuestros ojos ahí en donde estamos, por un momento. Y antes de acercarnos a la mesa del Señor, queremos ahí ponernos a cuenta con el Señor y en condiciones poder decirle al Señor, Señor, perdóname. Tal vez hay pecado en mi vida, cosas que están, tal vez raíz de amargura, tal vez pensamientos que no están bien, tal vez rencor, tal vez haya llegado a ocupar mi corazón otras cosas que no eres tú, Señor. Tal vez, Señor, la negligencia ha tocado mi corazón, la apatía, la indiferencia. Y a veces pensamos que no son pecados, pero cuando esto anida, puede llegar a destruirnos y pueden llegar a dañarnos de tan forma tan tremenda. Pero en esta mañana podemos acercarnos al trono de la gracia, porque el velo ha sido roto. Y podemos decirle a Jesús, Jesús, gracias por haber entregado tu propio cuerpo por amor a nosotros. Podemos decirle a Dios gracias por esta salvación tan grande que tú has preparado, Señor, por amor. Y podemos decirle, Señor, gracias por este sacrificio tan grande y por esta misericordia tan tremenda. Y podemos decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Y gracias, Señor, por lo mucho que tú tienes preparado para nosotros. Señor, gracias por este sacrificio, por esta muerte, por este amor tan grande que nos has tenido y nos tienes. Y hoy podemos correr y abrazarnos a ti, Señor, y reconocerte en nuestros corazones como lo más grande que tenemos, como lo máximo, como lo más hermoso, como lo más tremendo. Y poder decirte gracias, Señor, y pedirte perdón por nuestros pecados, porque es lo único que puede obstaculizar que estemos delante de tu presencia. Y pedirte, Señor, que tú nos restaures, nos perdones y hagas nueva nuestra vida en esta mañana. Mira, y no englobes, hermano, hermana, los pecados diciendo, Señor,
todos pecados. Sé preciso en esta mañana y di, Señor, yo te pido perdón por esto y por esto. Porque sabes que así le ponemos nombre y somos conscientes de lo que estamos haciendo realmente. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Necesitamos restauración en esta mañana. Necesitamos restauración en esta mañana. Necesitamos entrar, Señor, en un tiempo de restauración en esta mañana. Y, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Aleluya. Voy a pedir a hermana Mayra, pasa por aquí, por favor, para estar ministrando la Santa Cena en esta mañana. Aleluya. Mira, pasa también, por favor, para estar ministrando en esta mañana. Y mientras estamos ahí en un momento de recogimiento delante de la presencia del Señor, dándole gracias por el sacrificio tan grande que Él ha hecho y dándole gracias por lo que Él ha preparado para nosotros, podemos decirle, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias por lo hermoso que tú eres, Señor, gracias por lo magnífico que tú eres, Señor, aleluya, gracias, Señor, por lo tremendo, aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por tu sangre. Sangre, Señor, que ha limpiado nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por el sacrificio, Señor, vivo que hiciste por nosotros, Señor. Agradeciéndote, Padre Santo, en esta mañana, bendiciendo el vino, Señor, y por tu cuerpo, Señor, con esta sangre. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, también te presentamos el pan, Señor, el pan de vida que ha sido regalado por ti, Señor, desde tu amor, desde tu misericordia y desde tu gracia, Señor. Haz en cada uno de nuestros corazones que podamos vivir la realidad de que ese pan está dispuesto, Señor, para nosotros, siempre, Padre. Gracias, bendito seas, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, les invito a que podamos pasar hacia aquí a coger el pan con actitud de recogimiento, pero también de alabanza. Sí, Señor. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación que canta, Hosana, el gran yo soy. Eres mi Dios y yo te adoraré. Aleluya, gloria a tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre. Queridos, vamos a participar del pan, símbolo del cuerpo de Cristo Jesús, entregado por amor, sabiendo, querido, que Él ha hecho semejante sacrificio por amor a ti, por amor a mí. Participamos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber señalado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participamos de la copa, símbolo de la sangre de Jesús. Sí, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Queridos, de esta mañana podemos darle gracias al Señor. Levanta tus brazos ahí donde estás y dile: Señor, gracias. Gracias por el velo rasgado. Gracias por tu cuerpo mismo. Señor, ese velo rasgado y entregado por amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu enorme sacrificio. Gracias por este amor que me ha restaurado, que me ha levantado y que me ha hecho nuevo y nueva. Aleluya. Y que podemos hoy alabarte al Señor. Aleluya. Sí, Señor. El Cordero
este sacrificio. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias porque esa sangre y ese cuerpo hace que en esta mañana podamos estar juntos, Señor, como un mismo cuerpo, unidos en tu amor. Porque tu sangre es la que nos une. Señor, tu sacrificio nos une. Y juntos podemos mirarte a ti y decirte gracias por el camino que tú has abierto para nosotros. Aleluya, aleluya. Querido, abraza a tu hermano, abraza a tu hermana y dile: hermano, hermana, comparto la felicidad de tener un Cristo tan especial. Comparto la felicidad de tener un Cristo tan hermoso. Y en esta mañana al Rey Osana